¿Cómo está, chicos? Chicas, chicos. You're one sentence away from launching a Segunda website parte with y Base 44. soy Since the beginning of the internet, there's never been such a fun, fast, mexicano. and intelligent way to launch online. Segunda parte. Soy Pau, mexicano. Quiero dar la verde, no dar la verde, quiero feliz, no dar por mí, quiero no dar verde, no dar verde, quiero feliz. No veo. Cerraba el avance.